muy buenas, bienvenidos a Sampai Salud. Hoy quiero hablaros de uno de los temas más importantes dentro de la medicina tradicional china y también uno de los más desconocidos en Occidente, ¿vale? Vamos a hablar del dolor, pero no solo del dolor físico, sino de por qué aparece, por qué a veces se vuelve crónico, por qué hay personas que mejoran y luego recaen y cómo la medicina china lleva años estudiando, siendo uno de los mayores desafíos para la medicina moderna. Y para entenderlo necesitamos hablar de un concepto fundamental, el síndrome Bi. Para la medicina china, el dolor no es un simple músculo contracturado o una articulación inflamada o un nervio irritado. Déjame decirte que el dolor es un bloqueo. Este es el mensaje. Un bloqueo, una alteración de la circulación, bien de la energía, de la sangre o de la información dentro del cuerpo. Y cuando comprendemos esto, cambia completamente la forma de abordar esa lesión, esa inflamación o ese dolor crónico. Así que poneros cómodos porque vamos a profundizar en una de las bases más fascinantes de la medicina tradicional china. Vamos a ello. ¿Qué es el dolor según la medicina tradicional china? Existe una frase clásica que resume toda la visión de la medicina tradicional china sobre el dolor, y es que si hay libre circulación, no hay dolor. Si hay dolor, no hay libre circulación. Simple, sencillo, ¿vale? Para la medicina china, cualquier dolor indica que algo no está fluyendo correctamente. Como os he dicho antes, puede ser la energía, puede ser la sangre, puede ser un líquido corporal o incluso información neurológica, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que algo en alguna parte del sistema está bloqueado. Y cuando algo se bloquea, el cuerpo empieza a manifestarlo. Primero como una tensión, después como una rigidez, después como una inflamación y ya después de todo este mecanismo fisiopatológico llega finalmente el dolor. Por eso, con medicina china no preguntamos directamente, y eso lo sabéis cuando venís a consulta siempre, ¿vale? No os preguntamos, bueno, ¿y dónde te duele? No, preguntamos, ¿cuándo aparece? ¿Qué lo empeora? ¿Qué lo mejora? ¿Cómo es el dolor? ¿Con qué movimientos? ¿Es fijo? ¿Es punzante? ¿Es errático? ¿Va y vuelve? Todas estas preguntas siempre os las hacemos. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando es preguntar, profundizar en ese lenguaje, en ese idioma que tiene el dolor por detrás, ¿vale? Porque cada característica nos está hablando de ese origen del posible bloqueo. Vale, lo siguiente muy importante es ¿qué es el síndrome Bi? ¿Vale? La palabra Bi, B-I, significa literalmente obstrucción, significa bloqueo, impedimento, ¿vale? Es algo que no permite que la energía circule de forma lineal tampoco, sino que circule correctamente, ¿vale? En medicina china consideramos que hay factores externos que penetran en el cuerpo y bloquean los meridianos. Y estos factores externos, no los internos, sino los que vienen de fuera, pueden ser viento, frío, humedad y calor, ¿vale? Son las cuatro principales patologías externas que podemos experimentar. Y cada uno de estos genera un tipo de dolor diferente. Por eso, dos personas pueden tener exactamente el mismo diagnóstico médico y sin embargo necesitar tratamientos completamente distintos. Y esto pasa aquí, porque la causa siempre energética es diferente y lo veis cada que recomendáis a alguien porque tiene algo parecido y le hacemos algo totalmente diferente. El Bi de viento. El Bi de viento se caracteriza por movimiento, nunca mejor dicho, por ese dolor que es provocado principalmente porque el viento suele cambiar de lugar. Hoy me duele el hombro, mañana la rodilla, pasada me duelen las cervicales. Es un dolor migratorio, ¿vale? Es como inestable, es como que es difícil de localizar. Muchas veces sí es cierto que aparecen en personas muy sensibles a los cambios climáticos, ¿vale? O personas cuyo sistema nervioso está especialmente reactivo. El viento tiene una relación muy interesante con el sistema nervioso, ¿vale? Y con determinados procesos inflamatorios. Y a partir de ahí, pues trabajaríamos esta parte, ¿vale? Luego tenemos el Bi de frío, ¿vale? El frío, ¿qué es lo que hace? Contrae, el frío ralentiza, el frío bloquea. Las personas con un Bi de frío suelen decirnos cosas como
es que cuando hace calor estoy mejor, o cuando me pongo una manta eléctrica o el saquito de semillas mejora, cuando me ducho con agua caliente o me pongo los chorros en el spa desaparece. El dolor es verdad que en el bifrío suele ser profundo, es un dolor intenso, muy rígido, muy localizado, muy a punta de dedo, es que es ahí, ¿no? Es como si el tejido estuviera congelado. Muchas lumbalgias crónicas al final tienen un componente importante de frío, ¿vale? Y las cervicalgias también. El tercer síndrome BI importante del que queremos hablaros es el BI de humedad, ¿vale? La humedad, en general, genera pesadez, genera lentitud, genera estancamiento, ¿vale? Las personas con BI de humedad suelen sentir pues que el cuerpo pesa, ¿vale? Que las articulaciones pues están rígidas, que cuesta arrancar por las mañanas, que hay sobre todo inflamación, que hay retención, que hay sensación de pesadez corporal. Es muy característico todo esto, ¿vale? Porque además la humedad suele afectar además especialmente a las rodillas, a los tobillos, a las articulaciones, ¿vale? Muchas veces se relacionan también con problemas digestivos, ¿vale? Porque el sistema digestivo tiene un papel fundamental en la producción y transformación de la humedad, ¿vale? Así lo entiende la medicina tradicional china. Y el último BI es el BI de calor, que sería nuestro cuarto BI. ¿Qué ocurre con el calor? Pues que cuando el bloqueo permanece mucho tiempo, esto se transforma en calor. Y aquí aparece ¿qué? Inflamación, como hemos dicho antes, mucho enrojecimiento, mucha sensación de quemazón, esto a veces es un síntoma diferencial, ¿vale? Es un dolor muy agudo, mucho calor local, muchas tendinitis suelen encajar aquí, esas tendinitis inflamatorias o artritis en fases muy activas, ¿vale? Aquí el objetivo ya no es solo mover y desbloquear, sino dispersar ese calor, ¿vale? Una vez conocidos esos 4 síndromes de BI, nos hacemos la siguiente pregunta, que es ¿por qué algunas personas desarrollan más dolor que otras? Y aquí entramos en terreno muy interesante y en conceptos muy interesantes, porque la medicina china dice que no es suficiente que exista un agente externo, sino también tiene que existir esa vulnerabilidad interna. Es decir, 2 personas nos exponemos al mismo síndrome de bifrío y solo una de ellas es probable que desarrolle dolor. ¿Por qué? Porque una tiene la suficiente energía defensiva y la otra no. Por eso, con medicina china, no solo tratamos el síntoma, sino que fortalecemos el terreno, fortalecemos a la persona que viene a consulta con el determinado tipo de dolor, fortalecemos esa capacidad de adaptación. Ojo, esto es importante porque cuanto más fuerte es el terreno, menos probabilidad existe de que aparecen síntomas y por tanto determinados tipos de enfermedades. Ahora, ¿cuál es el papel de las emociones en el dolor? Y aquí la cosa se empieza a poner realmente interesante porque no todo dolor viene únicamente de factores físicos. Las emociones modifican el funcionamiento del sistema nervioso, la respiración, el diafragma, hemos hablado 1000 veces de ello por aquí, la tensión muscular, la circulación, la inflamación y la percepción del dolor. La rabia, cuando nos enfadamos, suele tensar, el miedo suele contraer, la tristeza, ¿qué es lo que hace? Nos colapsa, mientras que la preocupación nos deja estáticos, bloqueados, ¿vale? Y cuando estas emociones se mantienen durante meses o años, el cuerpo al final termina expresándolo. Por eso vemos pacientes con dolores recurrentes que vuelven una y otra vez, porque el músculo no es el problema, digamos que es el mensajero. Así que os quiero contar cómo trabajamos el dolor en Sampai Salud, ¿vale? Aquí es donde entra nuestra metodología propia, la Kinerveda, porque nosotros entendemos que el dolor tiene varias capas. Siempre digo el mismo ejemplo, somos como una cebolla y si tratamos una, muchas veces el problema vuelve. Por eso hay que trabajar todas las capas y a todos los niveles. Primer nivel, la acupuntura. La acupuntura busca restaurar el flujo correcto de energía y de la sangre. Por eso la usamos mucho en Sampai Salud. Por eso siempre hacemos acupuntura, porque reduce inflamación, modula el sistema nervioso, mejora la circulación, relaja los tejidos, ayuda a romper esos bloqueos que nos están generando dolor. Y no nos limitamos simplemente a poner agujas donde duele. No hacemos un protocolo
estándar de acupuntura, sino que buscamos entender ese patrón completo, esa raíz, ese origen, esa constitución a través de los diferentes tipos de testajes que tenemos en Sampai Salud, para luego hacer la acupuntura de una forma muy efectiva y muy precisa. El segundo nivel ya es la propia Kinderveda estructural. Aquí trabajamos desde la fisioterapia, la osteopatía, las técnicas manuales. ¿Por qué? Porque buscamos devolver esa movilidad, liberar esa restricción, normalizar esa tensión. Por eso van de la mano. A veces gente entra con acupuntura y acaba en estructural, o gente entra en estructural y complementamos con acupuntura, porque buscamos ese equilibrio biomecánico que muchas veces el cuerpo necesita ayuda física para salir de ese patrón de protección. Y el tercer nivel, que a veces ocurre en los dolores por los que os hemos hablado de las emociones, es la Kinderveda emocional. Y aquí es donde muchas veces encontramos esa pieza que faltaba, porque hay dolores que desaparecen cuando una persona expresa algo que lleva años guardando, ¿no? Hay contracturas que se liberan cuando desaparece el miedo. Hay una lesión recurrente que deja de repetirse cuando cambia ese clic que lo alimentaba, ¿vale? No siempre ocurre, es cierto, pero ocurre más veces de las que nos podemos imaginar. Por eso trabajamos de forma coordinada entre nosotros los terapeutas, porque entendemos que el cuerpo es una unidad y hacemos las derivaciones correspondientes cuando venís aquí. Y digo la frase últimamente que digo mucho: el futuro de la salud es integrar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo hemos intentado separar cuerpo y mente, hemos intentado separar músculo y emoción, estructura y energía, pero la realidad clínica nos demuestra que están profundamente conectados. La medicina china lo entendió desde hace miles de años, y hoy la neurociencia moderna es verdad que empieza a confirmar muchas de estas relaciones, porque creemos que el futuro no consiste en elegir esta visión u otra, sino en integrarlas, en comprender que una lesión puede tener una dimensión física, pero también una dimensión neurológica, una dimensión emocional y, ¿por qué no?, una dimensión energética. Y que cuanto más completa sea esa mirada, más profundo y efectivo será el resultado. Así que nada, si has llegado hasta aquí, si has llegado entre tanto frío, calor, etcétera y dolor, quiero darte las gracias por acompañarnos, ¿vale? Espero que este vídeo te haya te haya ayudado a entender el dolor desde una perspectiva completamente diferente, porque quizás el dolor no solamente es algo que hay que eliminar, sino también que algo que necesita ser escuchado. Y muchas veces cuando entendemos este mensaje, el proceso de recuperación cambia por completo. Así que si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal de Sampai Salud, déjanos un comentario con qué dolor llevas mucho tiempo arrastrando y que te gustaría que abordáramos en los próximos vídeos, ¿vale? Temitas, me gustaría que hablaras de esto, ¿vale? Y si queréis trabajar de tu caso de forma personalizada, pues estamos encantados de acompañaros con nuestra metodología Kinderveda. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.